Bueno, vamos a arrancar, ¿ya es la hora? Sí. Yo me voy a poner a mostrarle las recetas, ¿sí? Hoy voy a enseñar lo que es rosca de Pascua libre de gluten, ¿sí? Obviamente vamos a hablar un poco de lo que es... espera que bajo un poquito la música. No, pa. Vamos a hablar un poco de lo que es el manejo de todo lo que es sin gluten, más allá de que muchas personas lo utilizan como una alimentación sana. Lo ideal es que sepan lo que es la enfermedad celíaca, ¿sí? ¿Me escuchan bien, no? Bárbaro. Voy a hacerles un resumen para no hacérselos tan aburridos, pero sí que lo sepan, ¿sí? Porque hoy, cuidado vida, los perros están medios como el día. El tema de la alimentación libre de gluten es por un tema de salud, ¿sí? Cuando hablamos de personas celíacas, es una enfermedad, no es una moda, eso lo tienen que saber. Es bueno alimentarse, ¿sí? Si uno quisiera libre de gluten, pero no tiene nada que ver con la celiaquía. El celíaco está sano cuando se alimenta libre de gluten. Si algo está contaminado, como muchos de mis alumnos saben, como hice siempre hincapié en el tema de la alimentación libre de gluten, si está algo contaminado o no tengo ciertos cuidados, enfermamos a una persona celíaca. Entonces eso siempre tenerlo en cuenta. Después otro, por ejemplo, yo ahora voy a pasar la receta, determinados productos, por ejemplo, lo ideal no es comprarlo suelto. Por ejemplo, voy a una dietética, compro almidón de maíz o fécula de mandioca y te dice, no, pero te sale más barato fraccionado, te los doy en bolsita. El tema de eso es que no sabemos si en la dietética tuvieron todos los cuidados para que esa harina no se contamine, si usaron la misma cuchara y tuvieron, como les digo, todo el tema de los cuidados para que esté libre de contaminación. Entonces lo ideal siempre es comprar todo cerrado. Si me voy a dedicar a esto, lo ideal es que mi cocina, por ejemplo, yo vendo, más allá de enseñar también, soy docente de pastelería, quizás para los que no me conocen, mi cocina, como nosotros vendemos todo lo que es sin gluten, tenemos una marca registrada, que ahí lo tenemos también conectado, que es Dulce Porotito. En mi cocina no hay nada con gluten, ¿sí? Y por ejemplo, cuando yo he cocinado, he trabajado en escuelas gastronómicas y yo vengo de vengo de la escuela a casa, por ejemplo, me tengo que quitar el anillo, ¿sí? No es para hacerme la loca ni nada, pero me lo quito, ¿por qué? Porque yo en las escuelas gastronómicas trabajo con gluten. Entonces, esto puede venir contaminado. Entonces me lo saco y cocino para mis clientes, ¿sí? Entonces, en eso sí soy de hacer mucho hincapié y que tengan cuidado. Con respecto... Vida, fíjate, Vida, por favor. Con respecto a las marcas, hay un montón de marcas de harina, ¿sí? Esta, por ejemplo, no me auspician nada por ahora, pero a lo que voy es que siempre busquen esto, este logo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sepan que está bien cuidado y que tiene el sello certificado. Todo lo que vayan a comprar que tenga el logo. Por ejemplo, levadura, ¿sí? Hoy utilicé esta marca, ahí tiene el logo. ¿Sí? Traten siempre de buscar ese logo. Ahora el logo nuevo es sin gluten, ¿sí? Dice sin TAC, que es el viejo. El nuevo dice sin gluten. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa ahora hay avena, que acá también está llegando, ya tenemos, avena libre de gluten. Entonces sin TAC significa sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. Y hay avenas... A ver, espérenme un segundo. No, porque si no te sale doble video. Eso no.
Estamos aprendiendo todos a hacer los vivos. Les decía, entonces ya el logo no rige más, pero bueno, está certificado, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, arrancamos con la receta, ¿sí? Hoy voy a explicar, me avisan si no escuchan bien, ¿sí? Vamos a arrancar con la receta. Si tienen para anotar, les paso la receta y arranco. Van a utilizar 10 gramos de levadura. Igual ahora después voy a ver cómo vos lo podés anotar, vida, que quede grabado. 10 gramos de levadura seca, ¿sí? Algunos que tengo por ahí, mis alumnos, que ya saben cómo usar las levaduras. Si utilizo seca, utilizo, como les pasé, 10 gramos. Ahora, si quiero utilizar fresca, utilizo aproximadamente 35 o 40 gramos de levadura fresca, ¿sí? Luego a eso le vamos a colocar una cucharada de harina de arroz integral y leche o agua tibia, que a eso se le llama prefermento, ¿sí? No le voy a colocar azúcar. Acá medio que voy a ir en contra de muchos panaderos, pero en realidad a la levadura no se le coloca azúcar. ¿Por qué? Porque lo que hace es hacerla más lenta, ¿sí? Después, bueno, quizás más adelante explico toda la parte de química. Mis alumnos saben que soy de charlar y tratar de explicarles todo para que lo entiendan, pero bueno, tampoco les quiero hacer un vivo de 3 horas donde se me aburra, ¿sí? Pero bueno, en general traten de no ponerle azúcar a las levaduras. Ya solo se va a alimentar del azúcar propia que hay en los almidones, ¿sí? Luego vamos a utilizar 175 gramos de almidón de maíz, 25 gramos de fécula de papa. ¿Querés ir anotando? Bueno, ahora te la paso. 150 gramos de fécula de mandioca, 100 gramos de harina de arroz, blanca o integral podría utilizar, eso depende de cada uno. 50 gramos de leche en polvo, 7 gramos de goma sántica, que les voy a enseñar una nueva modalidad, quizás algunos ya saben, otros quizás no tanto, pero una nueva modalidad para utilizar la goma sántica, para que leude mucho mejor ese producto. Una cucharada de psyllium, ralladura de limón y naranja. Yo lo que hago siempre, como por ejemplo hasta en los pan dulces, suelo ponerle las ralladuras. ¿Puedo utilizar esencia? Sí, tranquilamente. Esencia de vainilla si no quisiera, o si fuera alérgica a los cítricos, porque pasa que hay personas que son alérgicos a los cítricos. Entonces directamente obviamos esa parte y le ponemos esencia de vainilla. 100 gramos de azúcar, 100 gramos de pomada, de manteca pomada y una pizca de sal. Y luego después voy a pasarle la receta de la crema pastelera. Vamos a arrancar, chicos. Así no los tengo tanto tiempo. Lo primero que voy a hacer cuando arranco haciendo un pan, ¿sí? En este caso la rosca, voy a arrancar con la levadura. ¿Por qué? Porque la tengo que dejar fermentar un rato. Cualquier cosa, dudas que tengan, me van preguntando. Ahí Cristian, mi esposo, está con la compu y él me va a ir pasando las dudas que tengan ustedes. ¿Por qué le pongo harina de arroz integral y no la harina de arroz blanca común? Porque la integral, al tener la cáscara, hace también que leude más rápido, ¿sí? Esto para todo. Hago un prefermento para hacer pizza, por ejemplo, los que hagan con harina convencional, que es la harina de trigo, también hago exactamente lo mismo. Hace que leude más rápido, ¿sí? Y ahí le estoy colocando leche tibia. Nunca le voy a poner ni caliente, porque la quemo, ni fría, porque no va a levantar, ¿sí? Ahí mezclo bien.
y lo voy a dejar a un costadito que empiece a fermentar. Por otro lado, vamos a empezar a unir todas las harinas. ¿Por qué está de moda hacer harinas, la alimentación libre de gluten? Porque los que nos alimentamos libres de gluten no usamos una harina, como pasa, por ejemplo, en una panadería, o que utilizan solo harina de trigo o la mezclan con harina integral. Acá nosotros lo que hacemos, los que nos alimentamos libre de gluten, por salud obviamente, tenemos varios tipos de harina. Por ejemplo, tenemos almidón de maíz, ¿sí? El almidón de maíz, ¿qué nos va a aportar al pan? Suavidad y un poco de elasticidad, que es lo que necesito. Luego voy a mezclar con fécula de mandioca. La fécula de mandioca es la que nos va a dar más elasticidad. ¿Para qué necesito esa elasticidad? Para cuando crezca el pan no se rompa, ¿sí? Y luego tengo la harina de arroz, que la harina de arroz me da crocantez y cuerpo al pan. Luego acá le puse 25 gramos de fécula de papa. Eso le va a aportar humedad a nuestra rosca. Y leche en polvo, que aporta obviamente humedad y color a la rosca. Nivel nutricional también aporta mucho la leche en polvo, ¿sí? Entonces voy a mezclar todo. Siempre todo lo seco juntos. Acá ya tiene la pizca de sal. Estas masas suelen ser masas blandas, ¿sí? Hay algunas que otras recetas que suelen amasarlos, pero yo he probado varias y lo que pasa es que son migas un poco más duras, ¿sí? Y duran menos tiempo. No sé, por ejemplo, esta rosca dura 2 o 3 días y quizás la del amasado, al tener más almidones, se seca mucho más rápido. Y ahí mezclo, ¿sí? No tengo esta máquina, lo mezclo con la mano con una cuchara, no le pongo la batidora porque imagínense, estas harinas son muy volátiles y voy a tener todo un humo acá. Bien, ahí ya mezclé todas las harinas. Mientras espero que esto leude, les voy a mostrar lo de la goma sántica. La goma sántica siempre se suele utilizar ponerlo directamente con los secos, ¿sí? ¿Qué es la goma sántica? Es un gelificante, es un emulsionante, se utiliza para un montón de cosas. Y dentro de lo que es los productos libres de gluten, es como suplantar, por así decirlo, al gluten. Es lo que va a agarrar parte de los secos con los líquidos y los va a unir, ¿sí? En este caso, yo lo puedo utilizar, colocarlo con los secos y después la hidrato. Pero yo en una capacitación he visto que primero se hidrata con agua, 10 veces su peso en agua, se mixea y se va a formar un gel. Como se suele llamar también el de chicle, no sé si alguna vez lo escucharon, que es con fécula de mandioca. Eso, en ese caso, eso lo dejamos aparte. ¿Por qué? Porque yo no busco una masa estirarla, como por ejemplo una masa de tarta o una masa de pizza, ¿sí? Esto va a ser más como un pan. Entonces necesito que la goma sántica tenga fuerza. ¿Para qué? Para cuando la levadura empiece a alargar el dióxido de carbono, ¿sí? Los gases, ¿cómo vendría a decir? Esto que va a formar como un gel, ese gel lo va a sostener mucho mejor que si lo mando en seco, ¿sí? Entonces acá tengo la goma sántica y lo voy a hidratar 10 veces su peso en agua.
esto sí necesita que lo mixee. Ay, llego justito con el mix. Bueno, ustedes de ahí ven. Ahí va. Ahora igual les voy a mostrar de cerca cómo queda. ¿Por qué lo mixeo? Para que se hidrate mejor y se una. Si yo mezclo con la cucharita o con el tenedor, me va a quedar como pedacitos, va a parecer como un agua cortada con pedacitos dando vuelta de la goma sántica. En cambio, si la mixeo, se une mucho mejor. ¿Se escuchan bien, no? Ahí les muestro. Esperen que agarre una cuchara. Miren cómo queda. Como un gel. ¿Sí? Y esto es lo que suplanta al gluten. ¿Sí? Esto es lo que va a retener a los gases de la levadura para que ese pan crezca. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Ya empiezo a colocar todo en la batidora. Entonces es otra forma de utilizarlo. Miren, le voy a contar una experiencia, mientras esto le doy un poquito más. Me pasó que en la capacitación esta que hice, yo no me di cuenta por inercia, por hacerlo siempre, cuando estábamos en el curso, la goma sántica lo puse así en polvo y el resto obviamente la mixearon como había dicho el profe. Yo me di cuenta después y ahí cuando leudó el pan mostramos cuál fue la diferencia entre el mío y el resto, que el mío quedó más chico y el del resto creció mucho más. ¿Qué quiere decir eso? Que de este modo retiene mucho mejor los gases y hace que el pan leude más. Por ejemplo, yo en el pan lactal también lo utilizo, ¿sí? Ahora, ¿voy a hacer pastas? No lo hago así, va directamente en polvo, ¿sí? Bien, ahí empiezo a mezclar todo. Azúcar, voy a colocar la levadura, que ya fermentó. Hacer el prefermento también me asegura de que los bichitos de la levadura estén bien, estén vivos, ¿sí? Porque a veces puede pasar que la levadura sufrió, no la seca, pero la fresca sí, que sufrió la cadena de frío, se cortó la cadena de frío. Entonces, si yo pongo la levadura acá, la hidrato y después mezclo todo, si esa levadura ya no me sirve, perdí el pan. ¿Y qué hago? Ay, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me leudó? ¿Me quedó chato? Y bueno, todo lo que es sin gluten no suele pasar mucho eso. Y quizás lo único que falló fue la levadura, ¿sí? Entonces de este modo me aseguro también que pierdo quizás una cucharadita de arroz o de harina, la que vaya a utilizar, con un poco de agua o leche, y ahí me aseguro que esté bien esa levadura. Bien, le voy a agregar 2 huevos y empiezo a mezclar un poco. Ahí coloco la manteca ahumada. Y si veo que le falta hidratación, le agrego un poco más de leche. Y empiezo a mezclar. No tengo esta batidora, lo puedo hacer con una batidora común o lo puedo hacer a mano, chicos, ¿sí? Eso ningún problema. Le falta un poquito de leche. Ahora les muestro igual cómo queda. Y
lo que hago en este caso es mezclarlo bastante. Si tuvieran un bol con cuchara, me escuchan bien, ¿no? Mientras funciona, cualquier cosa me van poniendo y vos podés avisar si se escucha bien o se escucha mal. Si no, me vengo para acá. ¿Por qué lo voy a dejar aprox 5 minutos? ¿Sí? Lo voy a tratar de dejarlo un poquito menos, más que nada por ustedes. Pero si tengo, cuando esté en casa batiéndolo y haciéndolo, lo dejo entre 5 a 8 minutos. ¿Por qué hago esto? Porque necesito que las harinas se hidraten. Y lo que hice con la goma sántica, que se una con todos los ingredientes. Si yo solo mezclo y lo mando al molde, me va a pasar que va a fallar la receta, o va a crecer por algunos lados, o se queda chato, y van a ver mucho en lo que es sin gluten, los que cocinan y saben, o los celíacos, saben que las recetas a veces, de 10 recetas que probamos, 9 salen mal, ¿sí? Pero quizás por estos pequeños detalles, por eso yo soy tan detallista, y los que me conocen saben, que trato de ir bien al fondo. ¿Por qué? Porque si yo este pan lo veo roto y lo veo chato, significa que la levadura, el dióxido de carbono que largó, se escapó. Entonces ese pan se rompió y no logró, porque los gases de la levadura siguieron de largo, ¿sí? ¿Cómo hago para que no pase eso? Batirlo y mezclarlo bien. No tengo esto, lo puedo hacer con una batidora de mano número 1, la más baja, o con cuchara. Mezclo. Ahora igual les voy a mostrar. Como les digo, no es una masa que podemos amasar, ¿sí? Es una masa más bien floja. Hay preguntas si se puede usar cualquier leche. ¿Cómo? Si se puede usar cualquier leche. Sí, cualquier leche. Yo suelo utilizar mucho, pero bueno, por un tema de salud mío, uso las leches de lactosada, ahí le muestro. Esta, ¿sí? Igual que la leche en polvo, también. Pero bueno, por un tema mío, la mayoría de los celíacos, la mayoría, no todos, sufren también de intolerancia a la lactosa, ¿sí? No es que no tiene lactosa, porque nada, eso es un tema más químico, que lo que hacen es cortar la cadena de la lactosa es el azúcar que hay, que tiene la leche, cortan para que se digiera mejor, ¿sí? Por eso es que los intolerantes a la lactosa lo pueden consumir y yo suelo utilizar esa leche. Ahora, no tengo ningún problema con la lactosa, cualquier leche, la que ustedes quieran. Lo que sí, muy bien esa pregunta, se me hizo recordar, leche en polvo, traten de usar que sea descremada, ¿sí? O la cero lactosa, que es la que utilizo yo. ¿Por qué? Si uso leche en polvo común, o leche en polvo entera sería, así se diría, va a tener mucho sabor a leche, ¿sí? Al que le gusta, no habría ningún problema, pero si hago un pan o hago unas pastas, por ejemplo, ese sabor a leche en polvo no es tan agradable. Entonces lo mejor es usar leche en polvo descremada o de cero lactosa, que prácticamente no tiene mucho sabor, ¿sí? Bueno, ahí lo voy a dejar de batir, me voy del otro lado. Sí, lo paso a los minutos. Ahí les muestro cómo queda. ¿Ven? Como una crema. ¿Se ve bien ahí? Así debería quedar. Este es el punto ideal, ¿sí? Ni muy líquido, porque si queda muy líquido me paso de leche, que eso ahora les voy a explicar. ¿Qué me va a pasar? Va a quedar muy blandito y no se va a llegar a sostener. Y cuando vaya al horno, esa rosca baja, ¿sí? Y si queda muy duro, no crece demasiado. Con respecto a la hidratación, tengo que ir viéndolo el punto, porque, como les digo, cuanto más hidratación tiene, mejor crece el pan. Pero tampoco me puedo pasar. Eso vale para todo lo que es panificación,
de todo, ambas, tanto lo que es sin gluten como la convencional con gluten. Bien, me faltaban las ralladuras. Ralladuras tranquilamente, en realidad lo mejor es agregarla a la manteca, ¿sí? Yo ahora la voy a agregar acá, pero ¿qué pasa? Toman mejor sabor, no le voy a hablar como en la escuela para que los que no sepan mucho de cocina no se me mareen, pero toma mejor sabor de las ralladuras con las materias grasas, ¿sí? Yo, por ejemplo, que le estoy agregando ahora, obviamente va a tener sabor a naranja y a limón, pero un poquito menos que si lo hubiese agregado a la manteca, ¿sí? ¿Vieron cuando uno deja la manteca abierta en la heladera un día y después va a probarla, o se hace un pan con manteca, una galletita, y esa manteca tiene gusto a heladera? Bueno, ¿qué pasa? Absorbe las materias grasas, absorben todos los olores, ¿sí? Entonces, en este caso, me sirve muy bien para que tenga mejor sabor, para que lo absorba mucho mejor. Bien, ahí lo mezclo y ya lo voy a ir pasando al molde. De acá me sale aprox 1 kilo de masa, ¿sí? Puedo poner moldes chicos, moldes medianos. Yo tengo estos dos. Si no me equivoco, este es de 900 gramos y este debe ser de medio kilo más o menos. Pero este me sobra más, así que... Y ahí voy colocando. ¿Podría tranquilamente esto por colocarlo en una manga? Sí, es práctico y relleno, Eso queda a comodidad de cada uno. Si es para vender, lo peso, chicos, Se pesa esto, para que todas las roscas tengan el mismo peso. ¿Dudas? ¿Cómo van? Ahí es raro no escucharlos, que me hablen o me consulten o charlar. Para muchos de mis alumnos que me conocen saben que yo medio le huía a las cámaras, pero bueno, hoy la vida nos pone en una posición de que todo el mundo usa esto y nos sirve a muchas personas, así que bueno, vamos por eso, ¿no? Nos vamos renovando. Ay, sí, pobre los alumnos que querían grabarme las clases, yo les decía, no me gustan las cámaras. Y ahora me van a ver así, me van a odiar. Bueno, bien, ahí lo emprolijamos, no sé si se llega a ver bien. Emprolijo y dejo leudar. Yo acá tengo otra, voy a ir prendiendo el horno. Yo acá tengo otra que ya empecé a leudar, tengo otra ya cocinada, porque si no, imagínense, nos sentamos a charlar 2 horas o 1 hora, porque la verdad que con la humedad que hay leuda más rápido. Entonces ya fui adelantándole. Por ejemplo, es el invierno, hace frío en casa, ¿cómo utilizo el horno como una fermentadora? Pongo abajo de todo, pongo una fuente con agua hirviendo, ¿sí? Prendo el horno 2 minutos, 2 minutos o 1, que caliente un toque, apago y meto la rosca ahí. ¿Qué me va a hacer? El vapor, esto van a ver que está lleno de vapor, el vapor va a hacer que me funcione como si fuera una fermentadora, ¿sí? Las fermentadoras se utilizan mucho en las panaderías para acelerar todo el proceso de leudado, pero bueno, obviamente uno en casa no tiene eso o no se lo compraría, excepto que sea para vender. Entonces lo mejor hacemos eso, o también podría ponerle una bolsita arriba y un paño
con agua bien caliente lo escurro y lo cubro, ¿sí? En este caso no sería lo ideal porque si no, no me dejaría crecerlo. Entonces me funcionaría de este modo si quiero que leude más rápido. Ojo con la temperatura, no tiene que superar los 40 grados. Si tuviera eléctrico y le pongo, lo puedo dejar prendido con la temperatura, pongo 30 grados, ¿sí? Pero yo confío más en esto, porque ¿qué pasa? A veces, yo donde vivo, que es acá en Moreno, tenemos todo lo que es eléctrico, y a veces la luz sube y a veces baja. Entonces capaz que yo lo pongo a cierta temperatura y está muy baja y digo, bueno, lo subo un poquito y me vino un golpe de luz y se me cocinó las cosas, ¿sí? Entonces eso, prendo 2 minutos, pongo agua bien caliente con vapor y lo dejo ahí. En 40 minutos lo tienen recontra leudado, ¿sí? Esta la voy a dejar leudar. Esto que me sobró ahora lo voy a colocar en otra rosca. Acá tengo una de las chicas que fue leudándose, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Yo le voy a colocar, no ahora, la crema pastelera, ¿sí? Mientras tanto, les voy a pasar la receta. Crema pastelera no se lo coloco antes que entre al horno como hacemos con la rosca tradicional, ¿sí? Lo voy a mandar al horno, que forme como una película. ¿Vieron? Bueno, mis alumnos que están por ahí saben que cuando hacemos un blanqueado, por ejemplo, para una tarta, es para eso, ¿sí? Forma como una película al estar al principio de la cocción. Entonces, al formar esa película, hace que esto no baje. ¿Por qué? Porque todo lo que es panificación o leudado sin gluten es como muy delicado. Por eso mismo, porque no tenemos el gluten que lo sostenga. Usamos psyllium, usamos goma sántica, un montón de cosas, pero sigue siendo una masa más débil que la convencional. Entonces, no le voy a poner ahora la pastelera para que pueda leudarse un poquito más. La blanqueo 5 o 10 minutos, retiro y le pongo la crema pastelera, ¿sí? Bien, ahí traigo la crema pastelera. ¿Dudas? ¿Cómo vamos? Van bien, parece. Bien. Crema pastelera. Paso a la receta. Anotamos, ahora igual vas a anotarle la crema pastelera. Tenemos leche, ¿sí? Es igual a la crema pastelera que uno utiliza, la convencional, por así decirlo, pero en el caso de la crema pastelera de panadería, ¿por qué de panadería se le llama? Porque lleva harina, ¿sí? Las de panadería llevan harina, ¿por qué? Porque se tiene que sostener cuando uno manda una rosca de Pascua, facturas, en el horno se tiene que sostener. Entonces se le agrega almidón, obviamente que ya tiene, y se le agrega harina. En este caso, la harina de trigo. En este caso no podemos utilizar harina de trigo, entonces lo que hacemos es reforzar el almidón, ¿sí? Y otro dato es también cuando nosotros cocinamos la pastelera, la tenemos que hervir y cocinarla entre 1 o 2 minutos, siempre mínimo para que no se queme, pero la tenemos que cocinar, ¿sí? Porque al cocinarse el almidón se gelifica, entonces lo que hace que se sostenga mucho mejor esa pastelera. Me va a pasar que quizás cuando estoy mezclando ya veo demasiado que se está espesando mucho y la retiro. No, no la retiren, porque si la retiran le va a quedar muy blanda, ¿sí? Entonces en el horno lo que va a pasar es que se suele bajar un poco. Bien, les paso la receta. ¿Querés ir anotando, Gordi? Sí, Mientras, dale, anotá, así ya les paso a ellos. Crema pastelera. Tenemos 500 centímetros cúbicos de leche. Leche siempre líquida, obvio,
No la leche en polvo, esa no la vamos a hervir, leche común sería, ¿cómo se le llama? La leche líquida. La que quieran, ahí puede ser entera, descremada, la que ustedes deseen, deslactosada, proteica, que ahora hay un montón, eso lo dejo en cada uno. 500 centímetros cúbicos de leche, un huevo, yo mientras le voy dictando a Cris, 2 yemas, 200 gramos de azúcar. El tema del azúcar pueden poner un poquito más o un poquito menos, eso depende. Yo suelo utilizar un poquito menos y yo le pongo creo que 150 más o menos de azúcar cada 500 centímetros cúbicos de leche y 45 de almidón. ¿Sí? Una pastelera común para una tarta, por ejemplo, se suele utilizar entre 20 y 30 gramos de almidón y acá reforzamos con un poquito más. ¿Sí? Y obviamente cuando la cocino, ahora les voy a mostrar lo del almidón. Cuando la cocino, retiro que ya está recién ahí, le agrego la esencia de vainilla. Si uso chaucha, la chaucha, ¿vieron la vaina? Lo coloco ya con la leche. Ahora, si es esencia artificial, como estos frasquitos, se lo coloco cuando lo retiro. Yo suelo utilizar este también es muy lindo, ¿sí? Estas marcas. Pero le coloco cuando retiro. Mientras se cocina eso, algo importante en la pastelera, que bueno, quizás mis alumnos lo saben, pero no todo el mundo, es cuando se forman grumos. ¿Por qué en la pastelera se me forma grumos? Y no hay nada peor, chicos, que una pastelera con grumos, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para que no se formen los grumos? La pastelera, ¿qué es? Leche, huevos, yemas, azúcar y almidón de maíz. Luego, por último, la esencia. Yo pongo a calentar la leche, ¿sí? Con parte del azúcar, no con toda. Ahora les voy a decir por qué. Por otro lado, voy a tener que mezclar la yema, el huevo, el azúcar y el almidón, ¿sí? Si yo mezclo, pongo todo el azúcar en la leche y me quedo con los huevos, la yema y el almidón, eso no hay nada que lo desarme. O sea, entre lo espeso que es el huevo más el almidón me forma grumos, chicos. Eso de acá a la China, o sea, tengo que mezclarlo muy bien para que no forme grumos, ¿sí? O sea, el experto, el que está acostumbrado todos los días, hasta lo hace directo. Pero bueno, entonces ¿yo qué hago? Mezclo el almidón con el azúcar, ¿sí? Les voy a mostrar para que lo puedan entender. Yo acá tengo almidón. Ahí. Tengo almidón. Voy a ponerle un poquitito, todo con la receta. Esto le estoy mostrando, por eso lo hago a ojo, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la receta. Acá lo mezclo. Ahí voy para allá. Yo tengo el azúcar, que son granitos de cristales. Ahí ven, cristales de azúcar. Esos granitos lo que hacen, cuando yo mezclo ahí primero, imagínense que yo tengo un granito, este es otro granito. Lo mezclo y hacen esto. Entonces cualquier grumo que tenga el almidón por humedad o porque ya es así, lo rompe. Entonces mezclo bien, o incluso con el batidor, y luego le agrego el huevo, ¿sí? Esto va para cualquier pastelera que realice. Luego va el huevo y la yema. Entonces les aseguro que de ahí no hay grumos, ¿sí? ¿Dudas con la pastelera? ¿Alguno quiere preguntarme o ya más o menos todos saben hacer pastelera? Bien. Miren algo. ¿Ven cómo se formó? ¿Ven ahí? Se va formando como una película. Si yo toco, no me queda la masa en la mano. Entonces ahí le pongo la crema pastelera.
trae la pongo en la heladera por las dudas. Y ahí va de vuelta al horno. Ahora sí. Perfecto. Horno 160, 170, que se vaya cocinando de a poco. Si lo pongo en 180, se va a quemar la pastelera y se va a dorar mucho en los costados y el centro no va a crecer demasiado, ¿sí? Entonces siempre un horno medio bajo. Y eso a la vez, una pastelera bien hecha, también me asegura que no caiga, ¿sí? ¿Dudas hasta ahora? ¿Vamos bien? Buenísimo. Bien, obviamente, esto es como la televisión, hay que hacer todo más adelantado. Ya tengo una hecha, la vamos a decorar y bueno, y después cualquier duda que tengan me van consultando. Almíbar, ¿con qué lo pinto? Con almíbar, chicos. Es lo más barato, lo mejor y lo más casero, por así decirlo. No quiero hacer el almíbar, compro el gel de brillo, los que venden en los cotillones. Sí. Me pregunta si se puede poner premezcla en la pastelera. Premezcla. Sí, tenés que asegurarte y ver qué tiene esa premezcla. Siempre insisto a todos mis alumnos, yo no uso premezcla, pero bueno, de última se fijan donde están todos los ingredientes, qué es lo que tiene, ¿sí? Pero podría utilizarlo tranquilamente. Yo, por ejemplo, las recetas que hago suelen tener varios ingredientes, como por ejemplo las premezclas suelen tener casi la misma cantidad de almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz, ¿sí? La harina de arroz blanca. Siempre se utiliza esas tres. Necesito una fécula, un almidón y una harina. Y ahí formo el mix, ¿sí? Para eso yo no sé las proporciones. Es como usar una harina leudante en pastelería. Y no sé cuánto polvo de hornear tiene ni cuánto tiempo lleva esa harina. Entonces con las premezclas pasa eso. No sé cuánto almidón lleva. En proporción llevan casi las mismas cantidades. Pero si ustedes miran la receta, tiene más almidón, tiene fécula de papa, de mandioca y menos de harina de arroz, ¿sí? Pero sí, tranquilamente la pueden utilizar y a esa le agregaría los 25 gramos de fécula de papa y goma sántica también, porque hay algunas harinas que tienen un poquito de goma sántica, ¿sí? Pero bueno, eso depende de las marcas, como las harinas convencionales también va a depender de las marcas de harina. Así que bueno, nada, espero haberte respondido bien. Después sí, se puede hacer con azúcar mascabo. Azúcar mascabo, sí, tranquilamente. Es más húmeda, ¿sí? Y suele tener una granulometría un poco más grande. Creo que lleva 100 gramos. Yo una mascabo le pondría 85, aprox, 90. Pero bueno, nada, es probar. Siempre le digo a todos mis alumnos, la cocina es un laboratorio y más esto es prueba y error, pero podría utilizarlo tranquilamente, pero tengo que tener en cuenta que es un poquito más húmeda. Entonces, al ser más húmeda, utilizo un poquito menos de líquido. ¿Vieron que le fui poniendo de a poquito leche? Bueno, voy controlando eso, ¿sí? ¿Alguna más? No. Bueno, voy a poner el almíbar. ¿Cómo hice el almíbar? Es muy simple, chicos. Agua y azúcar, ¿sí? No es en partes iguales, porque yo necesito un almíbar que esté denso. ¿Qué significa denso? Que tenga más proporción de azúcar. O sea, si utilizo 100 gramos de azúcar, le pongo 70 centímetros cúbicos de agua. Y eso lo llevo a hervor. Una vez que hierve, bajo un poquito el fuego y lo dejo 1 o 2 minutos que hierva para que se concentre mejor ese azúcar, ¿sí? Entonces, al ser más denso, no se va como penetrar en la masa, sino que va a quedar bastante brillosa. Ahí pinto. Igual esta ahora la voy a cortar así ven bien la miga.
Bien. Almíbar, ¿cómo lo guardo, chicos? Tapo en la heladera, ¿sí? Dura un montón. Ahora, este almíbar, ¿lo quiero utilizar para tortas? No. Para humedecer tortas, no. ¿Por qué? Porque es muy denso y me va a quedar sobre la superficie del bizcochuelo, ¿sí? Para tortas es en partes iguales agua y azúcar. Bien. A ver, vamos a decorar. Tengo estos chocolatitos. Coco. ¿Qué me pasó con las cerezas? Busqué por todos lados cerezas libres de gluten y no conseguí. Entonces, ¿qué hago? ¿No hago la rosca? Sí, la hago. Pero busco otras alternativas. ¿Por qué? Porque muchos tienen las cerezas al marroquí, tienen, ay, se me fue, como si fueran como unas gelatinas. El tema es que lo vendían suelto. Entonces, si yo vendo para celíacos, no lo compro suelto. Prefiero no ponerlo. Chicos, le pongo, hago chocolates. Ah, el chocolate me faltó. Le pongo merenguitos. Busco otra alternativa. ¿Sí? Esperen que pongo el choco, así decoramos. Le voy a poner coco. Entonces, bueno, opté por no ponerle. ¿Sí? Primero está la salud de mis clientes, está la salud de esas personas. Que esto es lo que yo les decía hoy al principio. No es una moda, chicos, estamos hablando de salud. Entonces, cuidemos a estas personas que sufren de la enfermedad celíaca y tengamos cuidado. Hay celíacos, tengo clientes que quizás solo le agarra un dolor de panza. La otra vez vino una chica, una capacitación, por ejemplo, que ella es asintomática y lo que se da cuenta es cuando está recién anémica, o sea, ella puede consumir gluten y no le hace nada. Sí, quizás le trae cansancio, pero después tenemos otros que directamente van al hospital en 2 horas que consumieron algo contaminado. Entonces siempre cuidemos. ¿Podemos hacer las dos cosas? Podemos hacerlo, pero todo distinto. Batidora distinta, horno distinto, todo lo que sea maquinaria. Un bol, bueno, lo lavo, lo puedo utilizar. Ya un pincel no, porque me puede quedar ahí adentro partículas de harina. Entonces en eso sí tener mucho cuidado. Bueno, acá yo hice unos chocolatitos. Obviamente como los chocolatitos, bueno, yo en este caso usé esta que tiene el logo, ¿sí? Busco con el logo. Ya estoy, Ay, no, era del otro lado. Esta, por ejemplo, también. Siempre busco que tenga el logo. Preguntan cuánto era de agua de azúcar para la almíbar. Azúcar 100 gramos. Azúcar 100 gramos dije, ¿no? Y agua 70 centímetros cúbicos. Ay, se me rompió la orejita. Y acá, chicos, con lo que quieran pueden decorar, ¿sí? Yo elegí este en rosa. Dije, bueno, ya que no están las cerezas rojas, aunque sea... Bien, ahí les muestro. Pasarme un platito, porfis. Los grandes, ¿viste? Así
si lo pongo ahí. Y les corto así por lo menos en la mitad. Gracias. Bien. Ahí. No, voy a cortar el papel. ¿Ahí la ven bien? Creen que la voy a mostrar más cerca. Ahí. Todo lo que le vayan a colocar tiene que tener el logo, ¿sí? Ahí va. Y ahí corto, así les muestro. Por eso utilizo este molde también. ¿Por qué? Porque la masa es blandita. Entonces no la puedo armar como una rosca tradicional, ¿sí? Entonces sí o sí para este tipo de rosca libre de gluten voy a necesitar este molde. Ahí voy a cortar igual un pedacito, así les muestro cómo quedó. Que igual lo voy a dar vuelta ahí y ahí les voy a mostrar. Miren esto, a ver, esperen que voy a tratar de que apunte bien por las dudas. ¿Ven esos agujeritos? ¿Los llegan a ver bien? Me avisan, ¿eh? Sí, Bien, esos agujeritos se les llama alvéolos. Eso es lo que genera y sostiene la goma sántica que hicimos, ¿sí? Si yo lo pongo en polvo, como les expliqué al principio, quizás no crece tanto, o está un poquito más apelmazado, más cerrada la miga. ¿Está mal? No, está bien, pero yo busco una miga más como un pan. Yo en mis productos, ¡ay, mi mano! En mis productos todos sin gluten, porque yo obviamente lo consumo, trato de que sea lo más parecido a lo que uno extraña, ¿sí? Que no consumimos más con gluten. Entonces lo primero que extrañamos, gente, es la panificación. Facturas, panes, roscas. Entonces yo en mis recetas trato de que sea lo más parecido posible a lo que consumía hace años, ¿sí? Entonces miren bien la miga, a ver, voy tocando, miren. ¿Ven? Uy, quedé toda manchada. Bueno, ¿se llega a ver bien? Díganme si se nota la diferencia entre una rosca común y esta. Claro, más o menos como un budín. Entre un budín y un pan, Diegui, sería. ¿Sí? Ay, no, queda para hacer un show con mis manos. ¿Sí? Esperen, porque si no se revienta la pastelera. Ahí lo ven bien. Esto la estoy destrozando, pero quiero que vean bien las migas. Hermosa, divina, súper esponjoso, Pato, así es. Y un aroma que eso lo da las ralladuras, ¿sí? Acuérdense de ponerlo en la manteca, no como yo. Preguntan si se puede usar margarina en vez de manteca. Sí, tiene menos costo, pero estamos hablando de dos productos diferentes, ¿sí? La margarina es de origen vegetal y la manteca es de origen animal. Si fuera una persona vegana, por ejemplo, bueno, ya obviamente no iría a la crema pastelera, pero podría hacerlo con leche de coco, leche de almendras, ¿sí? En vez de huevo tendría que ir Massilium y ¿qué era que me habían preguntado? Manteca en vez de margarina. La manteca en vez de margarina. ¿Sí? Va a quedar una textura un poquito más seca y cambia el sabor, pero sí, tranquilamente podría utilizarlo. Y si solo quiero cambiar margarina por manteca, también podría.
Ahora lo quiero cambiar por aceite, que esa es otra también podría, pero tengo que tener en cuenta que la manteca tiene un 80% aprox, depende de las marcas, de materia grasa y un 20% son sueros lácteos, o sea líquidos. Entonces si uso aceite no utilizo de la misma cantidad, siempre voy a utilizar un 20% menos, ¿sí?, de aceite, y ese porcentaje le agrego leche. ¿Me expliqué bien? Después otra, si hay que ponerle rocío vegetal o algún aceite al molde. No, no hace falta porque es de cartón, miren. Ay, no quiero que se Allá rompa. tenés. Acá. Miren, se sale bien. Es de cartón, no hace falta. Si tuviera un molde de rosca como los de los budines, de los panes, por ejemplo, que tengo allá arriba, sí, le pongo aceite vegetal o un poquitito de aceite en los bordes, le paso una servilletita y utilizo eso porque sí, quizás se pegue porque es una masa blanda, ¿sí? ¿Dudas? ¿Pusiste la receta? Me falta del arroz. Dale, vamos a ponerla si ellos ya anotan. ¿Dudas? ¿Cómo van? Que no se me queme la otra rosca. Bien, pone 10 gramos de levadura. Gracias, Karina. Gracias, Patito. 10 gramos de levadura seca, una cucharadita de arroz integral, harina de arroz integral, más agua tibia o leche tibia. ¿Por qué? ¿Puedo utilizar leche o puedo utilizar agua? Puedo. El tema es que la leche va a aportar más sabor porque aporta materia grasa, ¿sí? Entonces esa rosca va a salir un poquito más húmeda que si utilizo agua. 175 de almidón de maíz o maicena. Maicena en realidad es la marca. Saben que si yo, por ejemplo, pongo maicena con C, maicena con C, estamos hablando del almidón de maíz. Si pongo maicena con Z, es la marca, ¿sí? 25 gramos de fécula de papa. Todo aquel que no quiera comprarse cada una de las harinas, sí, compre la premezcla y lo hace, ¿sí? Pero bueno, quizás tenga un poquito menos, distinto el resultado, pero va a salir bien igual. 150 de fécula de mandioca, 25 de fécula de papa, te dije, ¿no? Sí. 150 de fécula de mandioca, 100 de harina de arroz, 50 de leche en polvo. ¿Cómo vamos? 7 gramos de goma sántica más 80 centímetros cúbicos de agua fría. Acuérdense que el chicle que vamos a hacer con la goma sántica, siempre agua fría, ese detalle. Si le pongo agua caliente, no sale. Siempre agua fría, ¿sí? Ralladuras de limón y naranja. 100 de azúcar. Sí. Bueno, dudas, cualquier cosa los voy leyendo. Ralladura de limón. Limón y naranja. 100 de azúcar. Yo voy viendo la otra rosca. 100 de manteca pomada. Bien. No va re bien. Y una pizca de sal. ¿Listo? ¿La pusiste, Barbie? Sí. Bárbaro. ¿Cuánto dura la pastelera en la heladera? Bien, muy bien esa pregunta. De a 2 o 3 días, no más. ¿Por qué? Porque el almidón lo que hace es capturar el agua, ¿sí?, en la parte líquida de la leche, y después empieza a alargarla. No sé si les ha pasado, por eso la pastelera no se frisa,
¿Por qué? Porque absorbe toda la humedad del freezer y después se hace agua. Entonces en la heladera pasa exactamente lo mismo, pero de a 2 a 3 días, no más. Ahora esa pastelera la quiero, por ejemplo, rellenar una tarta de frutilla o de frutas. Le voy a agregar manteca. Habrán visto quizás algunas recetas se le agrega manteca, pero las pasteleras que se le agrega manteca son para rellenos o para tartas, ¿sí? No son para que vayan al horno, porque se derrite más. Entonces no va. Pero esta pastelera la quiero utilizar para rellenar una tarta. Le agrego 50 gramos de manteca cuando la retiro del fuego. Ahí le agrego la manteca y le agrego la esencia de vainilla. Mezclo bien, la coloco en un molde. Sí o sí, papel film en contacto, significa que la esté tocando. Ahí les voy a mostrar cómo la tengo yo. ¿Ven? Film en contacto o un nylon, algo que lo toque. ¿Por qué? Porque si no se reseca y forma una película, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Pauli, ¿cómo estás, mi amor? Te conectaste recién, ya estamos terminando. No salió la receta, ¿eh? Sí. Ah, bueno, lo que voy a hacer igual del vivo este lo voy a dejar guardado. Ahora veo cómo se hace. Muchos, los que me conocen saben que no soy tan de las redes. Lo dejo guardado y ahí voy a aprovechar y hacer la receta. Lo que estábamos viendo también, si a la tarde o mañana voy a hacer un sorteo de una rosca de Pascua. Así que bueno, nada, estén atentos porque seguramente es para etiquetar a las personas, para compartirlo, ¿sí? Así que bueno, si no hay más dudas, las vendés, me preguntan, sí, estamos tomando pedidos para el fin de semana para vender las roscas. Y obviamente quiero ver las de ustedes, a ver cómo sale. Cualquier duda sabe que me pueden escribir. Y bueno, nada, espero que les haya gustado. La idea es hacer cada tanto algún vivo para pasar algunas recetas porque me suelen preguntar. Yo sé la situación económica que hay, que quizás no todos tienen la posibilidad de poder ir a aprender o hacer una capacitación o un curso. Y bueno, mi idea, yo sé que en internet hay un montón de recetas, pero ¿qué pasa? En internet a mí me ha pasado que he buscado y no me salen, o me salen mal, y eso que hace más de 20 años soy pastelera. Pero bueno, es prueba y error. Lo que pasa que a veces también uno no usa la misma harina que otra. Les doy un ejemplo, yo usaba una premezcla de una marca determinada, hacía un budín de naranja, me encantaba, hermoso. Un día no conseguí esa premezcla de esa marca, compré otra. No, se desarmaba el budín. Y yo dije, pero utilicé todo lo mismo. O sea, seguí la receta tal cual, más yo siendo docente de pastelería. Pero ¿qué pasó? Cambié de marca. Entonces al cambiar de marca a veces cambia las proporciones de las harinas, y ahí es donde quizás no está el error en la marca, sino en nosotros, en no saberlo. Entonces yo siempre suelo decirles que cuando busquen una receta, traten de buscarlo en gente que sea conocida, ¿sí? No busquemos, no sé, youtuber o de TikTok y esas cosas, excepto que sea alguien bien famoso. Pero bueno, nada, cualquier duda que tengan me consultan. Y bueno, obviamente nosotros damos talleres de todo lo que son productos libres de gluten, ¿sí? Así que, y todas las recetas están, ¿cómo se diría? Probadas por mí muchas veces. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Y cualquier cosa, yo ahora en un ratito guardo al vivo y pasamos de vuelta a la receta, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo. Gracias por estar ahí. Gracias a todos. Esperen, estamos viendo cómo se corta. Este no será la cruz de arriba. Ahí. Finalizar. ¿Querés venir a probar? Ya terminé el vivo. Ay, no sabes para qué nervios. Mira, ¿querés probar? Sí. A ver qué tal. Probar la roja. Dame, probar la roja. Deja eso. A ver.
A ver, mis degustadores, ¿Qué tal? Rico. ¿Te gustó, pa? ¿Chocolatito? ¿Qué tal está? A ver. No, tienes este repasador. ¿Cómo está? ¿No me afanen los chocolates? ¿Te gustó? Bueno, bebé. Ahora te toca a vos, la niñera.